Buenos días. Vamos a hablar de los nódulos de cuerdas vocales. Es una patología benigna de la laringe y que nosotros incluimos en la clasificación como dentro de lo funcional con alteración estructural laringia. Ya habíamos hecho referencia a que lo incluimos en ese punto debido a que tiene un origen funcional. Como definición, decimos que el nódulo es un engrosamiento de la mucosa de la cuerda vocal que generalmente es bilateral, se llaman nódulos en beso, y está localizado en el borde libre y en la unión del tercio anterior y el tercio medio de la cuerda vocal. Es decir, que si nosotros, como tenemos en esta imagen, dividimos a la cuerda vocal imaginariamente en tres sectores, un sector anterior, un sector medio y un sector posterior, los nódulos van a aparecer en este sector, justo en la unión, el tercio anterior con el tercio medio. Esto es importante porque es muy importante para el diagnóstico la localización, para hacer diagnóstico diferencial, la localización, dónde está ubicado entonces el nódulo que tiene un origen obviamente funcional. Primero, lo importante es que suelen ser, en la mayoría de los casos, bilaterales, ¿no? Se llaman nódulos en beso. Segundo, que está localizado en la unión del tercio anterior con el tercio medio. Y tercero, que está en el borde libre de la cuerda vocal, ¿sí? No está en el cuerpo, ni está acá atrás, no, está justo en este sector. Es un engrosamiento entonces de esta mucosa y puede adoptar diversas formas, es decir, como macroscópicamente lo podemos ver de diverso color, es decir, un color grisáceo, blanquecino o rosado. Y el tamaño también puede variar, puede ser pequeño o puede tener ya un tamaño mayor, lo mismo la consistencia. Un poco esto tiene que ver con los estadios que va pasando esta patología. Hay estados, como vamos a ver ahora, prenodulares o en el inicio de la afección que pueden ser más bien con edema, de color rosado, y ya cuando es un nódulo que lleva más tiempo de evolución, ya van a tomar otro tipo de color, con mayor fibrosis, como bien puede ser una tonalidad de tipo grisácea. Acá vemos, ¿sí? Entonces, acá la cuerda vocal dividida imaginariamente en tres, y acá entonces vemos un nódulo y acá el otro, ¿sí? En este sector se llaman nódulos en beso. Acá está la falsa cuerda vocal o la banda ventricular, acá se ve el aritenoides, la epiglotis, esta es la comisura anterior y esta es la comisura posterior y esto es la glotis. Vamos a hacer algunas consideraciones histológicas con respecto al epitelio, ¿sí?, de la laringe. La mucosa laringea, el epitelio de la laringe, está constituida por dos tipos. Uno que es el epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado, que algo hablamos de estos en temas anteriores, que es dijimos que es el epitelio habitual de las vías respiratorias. Entonces acá tenemos las células cilíndricas con las cilias, acá estas células cilíndricas con cilias, y esta capa, ¿sí?, celular se sustenta en una lámina de tejido conjuntivo denominada lámina basal, que estaría acá, ahí. Entonces, y la separa obviamente del corion subyacente, que es esto. El corion, la característica que tiene, es rico en fibras elásticas, lo que le va a dar las características fibroelásticas que tiene la laringe. Y este corion también contiene abundantes vasos, nervios, linfáticos y glándulas. Acá vemos, por ejemplo, una característica de las glándulas, estas glándulas mucosas, epitelio cilíndrico ciliado,
Acá hay células basales, la membrana basal, el corion, con vasos, y las glándulas, entonces, mucosas encargadas de secretar el moco. También hay células caliciformes. Pero también tenemos en la laringe el otro tipo de epitelio, que es el epitelio malpighiano pavimentoso estratificado. ¿En qué sectores? En zonas que están sometidas a importantes tensiones físicas. Una de ellas las cuerdas vocales. Se localiza entonces en el borde libre y zonas anexas de la cara superior e inferior del pliegue vocal. En la epiglotis, en la cara lingual, en el borde superior y en la porción inferior de la cara laringea. Y también en los repliegues aritenoepiglóticos. Este es un corte frontal de la laringe, donde vemos el cartílago cricoides, el ala tiroidea, la epiglotis. Acá estaría la lengua, la base de la lengua. Aquí esto es parte del repliegue faringoepiglótico. La falsa cuerda vocal, la banda ventricular, la cuerda vocal verdadera. Esto es el ventrículo de Morgagni. Como ven acá podemos observar, por ejemplo, la cuerda vocal. Acá tenemos el músculo tiroaritenoideo, el fascículo medial, el fascículo lateral y superior, la falsa cuerda vocal que no tiene músculo, tiene el ligamento tiroaritenoideo superior, y acá la cuerda vocal tiene el ligamento tiroaritenoideo inferior, por delante del músculo. Entonces, este epitelio plano estratificado o pavimentoso estratificado va a estar en el borde de la cuerda vocal, en la parte superior e inferior, también en la epiglotis, en la cara, parte de la cara laringea, en el borde superior y en los repliegues aritenoepiglóticos hacia posterior. Son células cúbicas en su profundidad, acá, y aplanadas en superficie, ¿sí? Y están unidas por uniones muy sólidas, se llaman, en este caso, uniones se llaman por desmosomas, ¿sí? Y le va a dar entonces una resistencia mecánica notable, ¿sí? Porque recordemos que esta es una zona que está sometida a importante tensión física. Y está separada del corion subyacente por el ligamento, del corion subyacente, que es el ligamento vocal, por un espacio despegable, que es el espacio de Reinke. En realidad es una cavidad virtual, no es real, sino que es una zona de deslizamiento de la mucosa o del epitelio sobre los planos profundos. Acá tenemos un corte de la cuerda vocal, donde vemos el músculo vocal, vemos el epitelio, acá. Entonces el epitelio escamoso, es no queratinizado, no tiene queratina, dijimos plano estratificado, y después tenemos la lámina propia, ¿sí? La membrana basal, el epitelio, la membrana basal, y después la lámina propia. La lámina propia tiene tres capas o tres partes: la parte superficial, la parte intermedia y la parte profunda. La capa superficial de la lámina propia es lo que se llama espacio de Reinke, que dijimos que es un espacio virtual, una zona de deslizamiento de la mucosa sobre los planos profundos, lo que le da la característica a la cuerda vocal de esa capacidad mucoondulatoria. Entonces tenemos el espacio de Reinke y la lámina intermedia y la profunda forman el ligamento vocal, ¿sí? La capa intermedia y profunda de la lámina propia forman entonces el ligamento vocal, que es el ligamento tiroaritenoideo inferior. Y después viene el músculo tiroaritenoideo. Entonces, repasando, tenemos el epitelio, acá, plano estratificado no queratinizado. Después tenemos la membrana basal, epitelio, membrana basal. Y después viene la lámina propia con sus tres capas. La capa superficial, que es el espacio de Reinke, la capa intermedia,
y la capa profunda, que está acá con otro color, es el ligamento tiroaritenoideo inferior y después el músculo vocal. Entonces, acá, ¿qué ocurre en el nódulo? Entonces, hay un aumento de las capas celulares planas del tejido pavimentoso, que hablábamos recién, estratificado, a nivel del borde libre de la cuerda vocal en la unión del tercio anterior con el tercio medio, justamente en esa zona, que es la zona de mayor contacto, de mayor energía, entonces, durante la fonación. Y este aumento de número de capas celulares a nivel del borde de la cuerda vocal, entonces se llama hiperkeratosis. Entonces, una hiperkeratosis, un engrosamiento del epitelio, un aumento de capas celulares del tejido pavimentoso. Algunos también consideran que es una mesenquimopatía, ¿sí? Que hay proliferación también de tejido conjuntivo, y otros que es una conjunción de ambas cosas. El hecho es que histológicamente la lesión en el inicio presenta un edema, es decir, una inflamación, que con el tiempo evoluciona y se transforma en hialino y fibroso. Entonces acá vemos la laringe, el corte frontal, el epitelio, y en este nivel entonces donde aparecen los nódulos de cuerda vocal, como acá. Acá está el epitelio, acá estaría el espacio de Reinke, el ligamento vocal y el músculo tiroaritenoideo. Ahí y ahí. Esto es en bajas frecuencias y esto es en altas frecuencias. Con respecto a la epidemiología, vamos a decir o vemos que representa entre el 0,5 y el 1,3% de las consultas de otorrinolaringología, aproximadamente, ¿sí? Dentro de la patología laringia, entre un 17 a un 24%. De los profesionales de la voz, vemos que es una lesión muy frecuente, junto con la fonastenia, el nódulo de cuerda vocal, es una afección frecuente. Aparece generalmente en mujeres entre la segunda y cuarta o quinta década de la vida, también aparece en varones. Cuando aparece en el sexo masculino se ve más en la infancia, es decir, en la infancia principalmente se ve en varones. Miren, los porcentajes más o menos entre un 37 a un 78% de las disfonías infantiles son atribuibles a nódulos vocales. Y tiene un patrón profesional marcado, ¿sí? Se considera de hecho una enfermedad profesional, es habitual entonces en profesores, cantantes, profesionales, oradores, es decir, en personas que hacen obviamente un uso habitual de la voz o un uso profesional de la voz. Con respecto a la etiopatogenia, vamos a decir que hay un funcionamiento hipotónico de las cuerdas vocales con un excesivo débito de aire. Ante este excesivo flujo de aire, las cuerdas vocales hipotónicas adquieren aspecto arqueado de convexidad superior. Es decir, las cuerdas vocales, acá vemos entonces la cuerda vocal, una, la otra, el músculo vocal, el epitelio, el espacio de Reinke. Este es el espacio de Reinke, eso finito es el epitelio, este es el ligamento vocal, el tiroaritenoideo inferior, y acá está el músculo vocal. Entonces toman un aspecto arqueado, así, y el borde superior sería la cúspide de esta convexidad. Hay una repetición del impacto en cada ciclo vibratorio, y eso lleva al engrosamiento del epitelio vocal en la unión del tercio anterior con tercio medio con la formación de los nódulos. Es decir, que hay un excesivo débito de aire de la subglotis, es decir, pasa el aire rápidamente de la subglotis hacia la supraglotis. Al tener mayor velocidad, aumenta la presión, genera por un efecto Bernoulli presión negativa y aspira bruscamente los pliegues cordales, las cuerdas vocales, hacia la línea media y golpea este sector, el sector o la cúspide de esta convexidad, golpea una con otra en forma repetida durante el ciclo vibratorio cordal, y eso lleva entonces a un engrosamiento de esta zona, para ya terminar formando, como ven acá en esta imagen, el nódulo de cuerda vocal. Repetimos, acá está el epitelio con el engrosamiento, la hiperkeratosis.
el espacio de Reinke, el ligamento vocal y el músculo tiroaritenoideo. También hay que tener en cuenta, es decir, en general, nosotros dijimos que hay una hipotonía cordal que va a llevar después a la formación del nódulo, pero también en los casos de las disfonías músculos-tensionales, sobre todo la tipo 1, la contracción isométrica del crico aritenoideo posterior, que nos deja un hiatus posterior, un triángulo atrás, glótico abierto, con escape, y eso genera entonces mecanismos compensatorios, mayor tensión a nivel cordal, y también es un mecanismo por el cual pueden aparecer entonces los nódulos de cuerda vocal, es decir, que también vamos a tener hipertonía. Pero en sí, esto se origina una paciente o un paciente que tiene una fonastenia, que ya viene con trastornos vocales, ahí es donde empieza entonces a aparecer la lesión estructural o la lesión orgánica con un origen funcional. Entonces vemos que la masa de la cubierta, es decir, del epitelio, aumenta, el cierre glótico se vuelve incompleto y generalmente se acompaña de una hendidura glótica medio posterior. Esto es el hiatus. Entonces, acá vemos los nódulos, y aquí queda un espacio por delante y por detrás. Algunos le llaman también el reloj de arena, queda un hiatus. Acá están los nódulos en contacto, esto es enfonación. Queda un pequeño hiatus anterior y una abertura glótica posterior, un hiatus posterior. Lo mismo que acá está la cuerda vocal, acá está la otra, los nódulos contactando y queda este espacio que se llama hiatus, por delante y por detrás, más marcado el posterior, con un escape de aire que hace obviamente la voz, sobre todo soplada o susurrada. En este caso, por ejemplo, también vemos un excesivo contacto de los aritenoides, es decir, que ya acá podemos tener hipertonía que quiere compensar este déficit vocal, porque recuerden que a veces la sintomatología no solo se presenta por la patología en sí, sino también por mecanismos de compensación que se van instalando a nivel de la laringe para tratar de mantener la producción vocal. Y como vimos, por ejemplo, en las disfonías musculotensionales, que generalmente actuaban para compensar defectos en la producción vocal. Los nódulos vocales entonces son el resultado de la reacción del tejido del pliegue vocal a una serie de causas favorecedoras, como el traumatismo crónico del abuso y mal uso vocal. Es decir, que esto aparece en personas que utilizan la voz en forma profesional o que utilizan la voz habitualmente y que hacen abusos o excesos vocales. Eso sería una de las principales causas. Ahora, también hay otras, como alteraciones a nivel del sistema fonatorio, es decir, además de la persona que hace abusos o excesos vocales, también estos pacientes van a tener alterado alguno de sus niveles del sistema fonatorio. Por eso también decimos que es multifactorial la etiología, donde hay factores anatómicos, también hay factores que tienen que ver con la personalidad y con la inadecuación del comportamiento vocal. También, como dijimos anteriormente, la formación de los nódulos puede estar precedida por la existencia de hipercinesia, ¿sí? Por una disfonía musculotensional, por una hiperfunción de la musculatura intrínseca y extrínseca de la laringe. Como por ejemplo acá, una disfonía musculotensional medial con un cierre glótico excesivo, un excesivo contacto entre las cuerdas vocales o un cierre anteroposterior. Lo que va a ocurrir es un aumento en la aducción, en la porción membranosa de los pliegues vocales. Va a haber microtraumatismos repetidos que conducen a un aumento de la actividad queratinizante del epitelio superficial y que se va a traducir con la aparición de los nódulos. Tiene estos microtraumatismos por esta tensión excesiva
a nivel cordal, o también puede ser a nivel del crico aritenoideo posterior, que es la contracción isométrica o disfonía musculotensional tipo 1, va a llevar entonces a un aumento de grosor del epitelio, a una hiperkeratosis con la formación de los nódulos. Va a haber también edema del corium en la submucosa, que también con el tiempo se organiza y fibrosa para entonces conformar lo que es el nódulo de cuerda vocal. Además, entonces dijimos de que la etiología fundamentalmente se da en personas que hacen usos y abusos vocales importantes. Es la expresión, el nódulo es la expresión orgánica más pura del traumatismo vocal crónico. Pero hay otros factores que se llaman factores de riesgo. Tenemos alteraciones psicológicas, dijimos características de la personalidad, procesos alérgicos. Acá podemos tener alterado entonces el nivel resonancial por rinitis, sinusitis de tipo alérgica, sobre todo procesos tienen que ser crónicos de más de 3 meses de evolución, con una hipertrofia de los cornetes. También podemos tener alteraciones anatómicas a nivel rinosinusal o desviaciones de tabique. Todo eso lleva a que estos pacientes tengan alterada su coordinación fonorrespiratoria, que sean respiradores bucales. Es decir, además de la alteración del nivel del sistema fonatorio, que puede ser entonces en este caso nivel resonancial o en el nivel respiratorio, son personas obviamente que tienen que hacer uso profesional de la voz o un uso habitual de la voz. El reflujo gastroesofágico es importante, se ve con mucha frecuencia asociado a nódulos de cuerdas vocales y a otras patologías laringias. Entonces siempre hay que tener en cuenta esto, el reflujo gastroesofágico. Tensión cervical durante la fonación, el carraspeo y aumento de la intensidad de la voz. El aumento de la intensidad de la voz tiene que ver un poco también a veces con factores ambientales, que ahora vamos a ver, pero el carraspeo, por ejemplo, está en relación con muchas veces con rinorrea posterior, es decir, secreción mucosa que drena hacia la hipofaringe, sobre la laringe, entonces obliga al carraspeo y en el caso del carraspeo existiría un golpe glótico importante que no es conveniente para la laringe. La tensión cervical. También la articulación de la palabra, ¿sí? Siempre en toda patología laringea hay que evaluar la articulación de la palabra, es decir, si uno habla no articula, con la boca cerrada, eso aumenta sobre todo la tensión a nivel laringio. La respiración costal alta, que tenga alterado su tipo respiratorio, que no sea torácico, tóraco-abdominal, sino que sea clavicular o costal alto. Después tenemos los factores ambientales, el ambiente seco, por ejemplo, del aula, las dimensiones del aula, el ambiente ruidoso, que obligan entonces a un aumento de la intensidad vocal, que haya irritantes externos o polvo, tiza, depende del lugar donde va a hacer uso de la voz, si es un aula, si es un lugar abierto, como un gimnasio. Entonces, las condiciones ambientales obviamente actúan como factor de riesgo. También tenemos factores individuales, que tienen que ver con la edad, como dijimos anteriormente, el género, antigüedad, familiares dependientes, es decir, a veces estas personas, por ejemplo, que trabajan o tienen familiares con una hipoacusia, que tienen que asistir y que tienen que estar permanentemente con ellos, entonces eso le va a llevar a elevar, ¿sí?, su intensidad vocal. Los hábitos también, el alcohol, el tabaco, la alimentación, antecedentes de patología otorrinolaringológica, lo que dijimos de alteraciones sobre todo en los niveles resonancial, también el nivel respiratorio, la vía bronquial también puede estar comprometida, en el caso, por ejemplo, de un asma o que tenga alguna patología pulmonar como enfisema o opción EPOC.
periodo premenstrual, el embarazo. Todos estos factores individuales entonces también actúan como factores de riesgo. Los factores ocupacionales, casi esto es un poco, a veces son los factores desencadenantes, ¿no? El número de horas de clase, número y duración de pausas que hace, la edad de los alumnos, la etapa del ciclo educativo, la asignatura impartida, el tiempo de fonación durante la jornada laboral, la intensidad de la emisión durante el trabajo, el tono de la voz hablada, porque a veces tienen actitud hiperfuncional, y los tiempos de descanso durante la jornada laboral. Entonces, como ven, si bien puede haber alteraciones en algunos de los niveles del sistema fonatorio, lo más importante son los abusos o excesos vocales y el ambiente laboral o donde ese paciente va a hacer uso de su voz. Con respecto a los nódulos, tenemos varios tipos. Esto es macroscópicamente. Nódulo en espinoso, o se llama también espina de rosa, formado por una minúscula espícula blanquecina. Bueno, acá están en negro, pero para que se pueda ver mejor, ¿sí? Acá está la cuerda vocal derecha, cuerda vocal izquierda. Esto es una imagen por fibroscopía. Está la comisura anterior, la comisura posterior, y vemos tiene esta formita, así como en una espícula, se llaman en espina de rosa. Después tenemos los nódulos edematosos, que son lesiones recientes. Aparece como una tumefacción lisa de consistencia blanda, acá apenas un poquito sobrelevado. Algunos le llaman esbozos nodulares. En realidad es una lesión que recién se inicia, que tiene fundamentalmente edema, puede tener un color rosado. Son los nódulos de poco tiempo de evolución. El nódulo fibroso en meseta, esta forma, así, una forma mesetada, que es una lesión antigua, firme, rugosa, y la forma nodular, propiamente dicha, o nudosidad, ya es de mayor tamaño. Es más frecuente de ver en los niños este tipo de forma nodular, de unos 3 a 4 milímetros, una forma redondeada. Entonces, o una espina de rosa en meseta, una forma nodular, o una forma edematosa incipiente. En general decimos que son bilaterales. Es muy importante para el diagnóstico diferencial, porque para orientarnos a qué es una patología benigna de un origen funcional, que sean bilaterales, ¿sí? Tienen que ser bilaterales. Por eso que llaman nódulos en besos o kissing nódulos o nódulos en besos. Es la forma de presentación más frecuente en estos nódulos de origen funcional. Acá vemos algunas imágenes. Esto es una laringe normal, la cuerda vocal derecha, la cuerda vocal izquierda, allá se ven los anillos traqueales. Esta es la subglotis, la comisura anterior, la comisura posterior, aritenoides, espacio interaritenoideo. Ahí estaría a este nivel la apófisis vocal, ¿sí?, del aritenoides, la banda ventricular o falsa cuerda vocal, la epiglotis, repliegue aritenoepiglótico, y esto ya es faringe. Este es el espacio ahí retrocricoideo, y estos son los senos piriformes. Entonces tenemos nódulos, por ejemplo, en espina de rosa. Ahí ven el sector que siempre está en la unión del tercio anterior con tercio medio. Está la zona de mayor impacto entre una cuerda y otra. Nódulos ya con una forma más de meseta, formas nodulares, como esta, esta es menos marcado. A veces puede aparecer más marcado en una cuerda y el impacto de esto sobre la otra lo marca. La forma edematosa, penitas, un poquito sobrelevado. Esto a veces también se llama, o le llaman muchos esbozos nodulares. La característica que tiene más eritema, tiene una transparencia que está dada por el edema. Con respecto a la sintomatología y a la evaluación, obviamente la disfonía es lo que va a dominar el cuadro clínico. El paciente generalmente consulta por disfonía. Podemos tener un estado prenodular o en los inicios de esta afección, que va a presentar una disfonía con hipertonía vestibular,
con una fuga glótica posterior, acumulación de secreciones mucosas en el medio de la cuerda vocal, sin el nódulo constituido, simplemente con edema, pero en el sector anterior, en la unión del tercio anterior con el tercio medio. Entonces va a existir una fuga glótica en fonación, por lo tanto la voz va a tener un carácter aéreo, y la emisión de sonidos de baja intensidad va a resultar difícil debido a este escape aéreo. Va a tener una voz así tipo susurrada, con un escape aéreo durante enfonación. En el estado nodular, los nódulos fibrosos o hiperplásicos ya van a conducir una irregularidad en la frecuencia vibratoria, obviamente porque están afectando el epitelio, es decir, la mucosa de la cuerda vocal, y están en el borde libre, justo en la zona de contacto cordal y en la zona de mayor contacto. El timbre va a ser más bien ronco. El síntoma más común, obviamente ya dijimos, es la disfonía, con la ronquera, la voz áspera, tendencia a los tonos graves y fatiga. Entonces la fuga glótica en fonación, recuerden que quedaba un hiatus, un espacio, porque no hay un buen contacto entre ambas cuerdas vocales. El movimiento mucondulatorio va a estar obviamente disminuido, va a estar disminuida también la amplitud de este movimiento. Esto da al timbre un carácter aéreo, con escape de aire, y la emisión de sonidos de baja intensidad resulta difícil, sobre todo en las frecuencias graves. Es decir, sonidos más bien de tipo graves en un comienzo les va a resultar difícil por el escape de aire que tiene en fonación. ¿Qué ocurre ante esta situación? Se van a instalar obviamente mecanismos compensatorios, sobre todo el ajuste laringio supraglótico, con hipertonía de los músculos supraioideos, y va a aparecer entonces una disminución en la extensión vocal en agudos. La voz proyectada mejora paradójicamente el timbre, pero es por sobreesfuerzo. Es decir que como la persona, el paciente, tiene escape de aire en fonación, con una voz de tipo aéreo, con las frecuencias graves, le va a resultar difícil porque escapa el aire a través del hiatus, hasta que empieza a instalar mecanismos compensatorios para tratar de mantener la producción vocal. Entonces la laringe se va a elevar, va a haber hipertonía tanto de la musculatura intrínseca como de los músculos extrínsecos, como los supraioideos, para elevar la laringe. Va a generar tensión muscular a nivel laringio y va a tener disminución entonces de la extensión vocal en las frecuencias agudas. En cuanto al timbre, puede mejorar, pero debido al sobreesfuerzo que hace elevando su laringe. Eso se llama mejoría paradójica del timbre. Acá vemos una fibroscopía donde tenemos la cuerda vocal derecha, la cuerda vocal izquierda. Ahí están los nódulos, el hiatus que queda por delante y por detrás, la falsa cuerda vocal. Entonces ahí y ahí. A veces juntan secreción en este sector, por eso hay que hacerlo toser para que no nos dé una falsa, que elimine ese moco que se pega en este sector y dé una imagen nodular falsa, ¿no? Esta es otra fibroscopía con un nódulo unilateral. Entonces, acá tenemos los aritenoides, ahí se ve la imagen, ahí. Vamos a ver de nuevo. Ahí. Bien, entonces, el paciente con la sintomatología que describimos anteriormente, realizamos laringoscopía indirecta o una fibroscopía, como la que vimos. También es importante si uno dispone de la videoestroboscopía. La videoestroboscopía nos va a mostrar un engrosamiento bilateral en la unión de los tercios anterior y medio,
dando una imagen característica en reloj de arena. Si es un nódulo que es de inicio reciente, un nódulo de tipo edematoso, desaparece en la fonación al aumentar la tensión cordal. Y si es fibroso, se define con mayor nitidez en fonación. Entonces, una diferencia importante. Va a haber disminución o interrupción de la vibración y obviamente disminución de la onda mucosa. Acá vemos entonces una estroboscopía, ahí se ven los nódulos, ahí el hiatus que queda anterior y el hiatus posterior, la repliega aritenoepiglótico, los aritenoides. En este caso tiene ya, ven cómo está disminuida la amplitud, cómo golpea en este sector. No hay un contacto perfecto de la parte ligamentaria. Ven cómo queda un hiatus atrás, adelante. Entonces, ahí están los nódulos. Entonces, estos son los dos estudios complementarios que disponemos, la fibroscopía y la estroboscopía laringea. Con respecto a la estroboscopía, es importante porque para hacer diagnóstico diferencial, dijimos entre un nódulo, por ejemplo, edematoso, un nódulo fibroso, pero también para a veces determinar o detectar patología que puede estar asociada al nódulo, como por ejemplo el surco cordal, que por fibroscopía a veces no se ve y puede coexistir entonces un nódulo de cuerda vocal con un surco cordal, que es una patología congénita. También para hacer diagnóstico diferencial entre un nódulo y un quiste epitelial. Con la estroboscopía a veces se presenta duda, la estroboscopía lo muestra con mayor nitidez. Entonces, para el diagnóstico nosotros tenemos la historia clínica, la evaluación del paciente en cuanto a los antecedentes, las características laborales, las características de la voz, donde hace uso de su voz. Hay que hacerle la ficha que vimos de riesgo vocal, ahí detectar cuáles son los factores de riesgo y tratar de corregir dentro de los que se puedan, obviamente. Las características acústicas de la difonía, hay que hacer una evaluación de la característica acústica y relacionarla con el examen clínico, con la fibroscopía y con la videoestroboscopía, porque dijimos que estos pacientes suelen tener mecanismos de hipertonía compensadora. Entonces, es importante evaluar para después la terapéutica que nosotros vamos a instalar. Con respecto al diagnóstico diferencial, tenemos entonces los edemas fusiformes, como este. El edema fusiforme es un edema a nivel del borde libre de la cuerda vocal que se puede confundir con un nódulo de tipo edematoso, un nódulo incipiente. También hay que hacer diagnóstico diferencial con lo que sería un edema de Reinke, como son los edemas fusiformes de reciente comienzo. Es una patología más común o casi exclusiva, diría, de la mujer fumadora. Pseudoquistes serosos, que producen esta elevación del epitelio, pero no hay un engrosamiento del epitelio. El epitelio lo vemos bien, simplemente hay algo que está por debajo que lo está empujando. Con perlas mucosas, moco que se acumula en este sector. Entonces, pero esto cuando nosotros hacemos toser al paciente, se limpia la cuerda vocal y se nos va esa falsa imagen nodular. Pseudonódulos posteriores, ya por la ubicación, sabemos que no es un nódulo funcional, porque no está en el sector anterior, está por detrás, y esto muestra una hipotonía cordal importante, donde se marca demasiado la apófisis vocal del aritenoides. Entonces, esto es una hipotonía cordal con un hiatus más marcado anterior que posterior, también así en reloj de arena. Esto, por ejemplo, esta hipotonía, si se progresa en el tiempo, no se corrige, puede llevar sí a la formación de los nódulos. Pseudonódulos posteriores o quistes, como estos. Estos son los quistes, estos son los pseudonódulos posteriores. Quistes epiteliales, ahí y acá. Pero ven que el epitelio está bien. Y son unilaterales. A veces podemos tener
una marca, o puede a veces confundir cuando esto golpea contra la otra cuerda vocal y deja una marquita, o puede hacer sí una hiperqueratosis y un engrosamiento en la cuerda vocal opuesta. Entonces eso cuesta más, ¿sí?, hacer el diagnóstico, pero como vemos el epitelio está bien, en este caso se ve bien, un nódulo, un quiste, perdón, ahí, otro acá. Laringitis crónica focal, sobre todo a veces lesiones blancas que se llaman leucoplasias, como esta lesión ahí, o pólipos, los pólipos, como este o este, pero más bien de tipo fibroso. Hay pólipos hemorrágicos y hay pólipos edematosos o gelatinosos y pólipos fibrosos. En este caso sería con los pólipos fibrosos. En general los pólipos son unilaterales, igual que los focos. La laringitis crónica focal puede estar localizada en el cuerpo, la cuerda vocal o en cualquier otro sector de la laringe. Suelen tener su borde un poquito irregular, no es una lesión tan plana. Entonces, todas estas patologías son las que tenemos que realizar el diagnóstico diferencial. En cuanto al tratamiento, decimos que puede ser farmacológico, higiene vocal, dietético, la rehabilitación fonodiológica, en una etapa de reestructuración y de reactivación de la laringe, y también la microcirugía de laringe, el tratamiento quirúrgico. El tratamiento farmacológico en general ha ido, por lo menos en nuestros casos, ha ido cambiando bastante. Se pueden utilizar, según alguna bibliografía, por ejemplo, diuréticos para que el paciente elimine sodio. Hay algunos estudios que muestran que hay alto contenido de sodio a nivel del nódulo, y que hay una alteración hidroelectrolítica a este nivel. Entonces el tratamiento farmacológico consistiría en diuréticos para que elimine sodio, con una dieta rica sobre todo en potasio. Se puede no hacer, igual como todo tratamiento, siempre hay que, nosotros hacemos la propuesta terapéutica, el paciente en general es el que decide. La higiene vocal, hay que corregir los malos hábitos vocales. También lo que tiene que ver con lo laboral, en algunos casos se puede, en otros no. Y la rehabilitación, ¿sí? Esto es, el tratamiento en un inicio es de rehabilitación fonodiológica. La microcirugía de laringe es la resección del nódulo, ¿sí? Se hace con microscopio, con aumento, 10, 16 aumentos. Se reseca nada más que el epitelio hiperqueratósico. Obviamente, si se hace una microcirugía de laringe de entrada, después el paciente tiene que hacer la rehabilitación fonodiológica, porque dijimos que esto tiene un origen funcional, por lo tanto tiene que hacer la rehabilitación. Hay que detectar qué nivel está alterado del sistema fonatorio, qué es lo que está haciendo con su voz, los hábitos vocales, a lo mejor hay que cambiarlos. Entonces, sí o sí hay que hacer tratamiento de rehabilitación fonodiológica. Generalmente lo que hacemos nosotros es una semana de reposo vocal absoluto, es decir, tratamos de ingresar en esta etapa que es de reestructuración primero, dejar la cuerda vocal, la laringe en reposo. Podemos utilizar, si hay edema o inflamación perinodular, algún antiinflamatorio, no corticoides. Reposo vocal que es absoluto durante una semana. Después una semana voz susurrada. Eso a veces complica un poco porque hay pacientes que no lo pueden realizar. En algunos casos damos diuréticos y sí aconsejamos una dieta rica en potasio, con alimentos ricos en potasio, y suprimir la sal. Hacemos una evaluación a las 2 semanas y si no hay lesión o disminuyó la lesión, ingresa entonces ya a la etapa de reactivación para tratar de tonificar entonces las cuerdas vocales y mejorar, obviamente, o disminuir si es que hay lo que tiene que ver con la hipertensión compensatoria o la hiperfunción compensatoria a nivel de la laringe. Bueno, muchas gracias.